Listo. Miren lo que vamos a hacer. Ahora sí, vamos atención a esa parte. Lo que vamos a hacer es trabajar con el cuaderno de Jupyter, ¿ok? Para poder trabajar conectándome mi base de datos de MySQL con Python. Pero para eso vamos a instalar, vamos a crear un entorno virtual donde vamos a instalar todo, tanto el Jupyter Notebook, y vamos a activar nuestro entorno virtual para poder trabajar, ¿no? Con nuestro cuaderno. Entonces, ¿qué hemos hecho? A ver, ¿o qué debemos hacer? Dentro de la carpeta, perdón, que estamos llevando el curso, hay una carpeta que se llama B de Python, que está vacía. Es donde vamos a configurar todo, ¿ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Y para esto, vamos a usar el PyCharm, ¿ya? Vamos a usar PyCharm, ¿ya? Ahora, ¿de dónde consiguen PyCharm? Ya, buena pregunta. Les voy a pasar también el link. Vamos a usar la versión Community de PyCharm. Es una versión libre. La puedes descargar desde acá. Es una instalación típica. Siguiente. No hay mucha ciencia para eso, ¿ya? Se lo copio. Ahí está, ¿no? Haces esta versión de descarga, ¿no? La Community. Muy bien. Y haces descarga y haces una instalación típica. De siguiente. Ya, ahora lo que voy a hacer, voy a borrar esta parte y le voy a dar un nuevo proyecto. Miren, ¿eh? Entras al PyCharm de nuevo. Una vez que termines de instalar, ingresas al PyCharm. Lo tenemos acá. ¿Ya? Y yo voy a crear acá un nuevo proyecto. Esta es la pantalla que te sale por primera vez. Vas a crear acá un nuevo proyecto, ¿ok? Y vas a apuntar a esa carpeta, ¿no? Le vas a dar clic a la carpeta que está donde estamos guardando el proyecto. Aquí está, se llama B de Python. La carpeta está vacía, no tiene ninguna información. Le voy a dar OK. Y acá es donde se va a crear el entorno virtual. Mira, vas a utilizar VirtualBench para crear el entorno virtual, y acá ya te da esta versión. Esta es la versión del intérprete de Python. Mejor dicho, a diferencia de Visual Studio Code, acá ya te da todo paso a paso. Te dice que vas a trabajar con el VirtualBench y te dice cuál es el intérprete. Entonces tú no vas a tener que crear nada en base a comandos. Por eso trabaja en este caso con el PyCharm, ¿ya? Vuelvo a repetirte, cambias la ruta, seleccionas VirtualBench, ¿okay? O ya aparece seleccionado, y asegúrate que el intérprete aparezca por defecto acá. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle crear. Listo. Esperamos que cree. Ahí está creando el entorno virtual, se dan cuenta. Y no he utilizado comandos, ¿no? Muy bien. Ya está nuestro entorno virtual acá. Mira, y me crea las carpetas lib, scripts, en automático, ¿no? Sin utilizar los comandos. En automático ya me está creando mi entorno virtual. Entonces acá me voy al terminal. Y dentro del terminal voy a activar ese entorno virtual. Entonces le voy a dar un dir. Y le voy a dar cdben a la carpeta ben. Le voy a dar un dir ahí. Y entro a la carpeta scripts. Le voy a dar un dir. Y voy a activar mi entorno virtual. Activates. Ya está activado el entorno virtual. Cuando he activado el entorno virtual, comienzo a instalar los paquetes que necesito. Entonces pongo py install. Y acá le voy a poner Jupyter Notebook. Me faltó la T. Hasta ahí. Ahí ya va a comenzar a instalar. Vamos a esperar. Se demora un poco para instalarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer para crear este entorno virtual y no tener conflictos, como nos ha pasado, ¿ya? Es dejar que el PyCharm, nos descargamos el PyCharm, que el mismo PyCharm tú selecciones la carpeta y que el mismo PyCharm nos cree el entorno virtual. Una vez que has creado el entorno virtual, nosotros lo activamos, y después que lo activamos,
¿ok? Instalamos las librerías que necesitamos. La única librería que vamos a utilizar, la que hemos instalado ahora, es la de esta, ¿no? La de Jupyter Notebook. Ahora, el otro paso es, en este caso, ya crear nuestro cuaderno, ¿ya? Siempre hay que esperar un momento, no corten la instalación, porque si no hay algunos archivos que no se van a instalar correctamente. ¿Ok? Muy bien. Dentro de ese entorno virtual, amigos, vamos, ¿por qué es necesario crear el entorno virtual? Porque en base a ese entorno virtual vamos a instalar la librería que nos va a permitir conectarnos, en este caso a MySQL. ¿Okay? Y ya no vamos a tener ningún problema al momento de instalarlo directamente en nuestra máquina de manera global. Ya no vamos a tener ningún problema. Por eso, cuando me recomiendan a mí, o me dicen, Armando, para comenzar a programar dentro de Python por primera vez, ¿qué nos recomiendas? ¿El Jupyter Notebook o el Visual Studio Code? Entonces, si ya tienes experiencia, puedes utilizar Visual Studio Code, porque no solo tú utilizas para programar en Python, pero si es tu primera vez y quieres ayuda, por ejemplo, como que te cree el entorno virtual, y en ese entorno virtual instalar las librerías que quieres, entonces utiliza PyCharm. Entonces, durante el curso nosotros vamos a utilizar PyCharm, pero esto de acá lo haces solo por una vez, ya no lo vas a hacer. Más adelante no vas a utilizar, ¿no? Ese entorno virtual lo vamos a utilizar solo para instalar y crear nuestro cuaderno de Jupyter, ¿ya? Esperamos, listo, ya lo hizo, ¿ya? Entonces miren, ahora sí, salgo de mi carpeta scripts, salgo de mi carpeta B, y acá donde dice B de Python, acá mira, acá donde dice B de Python, base de datos Python, ahí voy a crear mi cuaderno de Jupyter. Miren, utiliza Jupyter Notebook, y ahí esperamos un momento que termine de indexar. Este comando de Jupyter Notebook es el que nos va a permitir crear el cuaderno de Jupyter dentro de ese entorno virtual, sin crear conflicto con otros intérpretes o otras versiones de Python que hay en nuestra máquina. Ahí esperamos, ya lo creo. ¿Ok? Listo. Ahora, esto yo lo voy a copiar, porque lo voy a hacer, miren, lo voy a hacer, amigos, me voy a ir al Chrome, ¿no? Me voy al Vision, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se ha creado? Esta es la primera pantalla de Jupyter Notebook, ¿ok? Es la primera pantalla. Esta es la primera pantalla de Jupyter Notebook, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es crear recién ahí nuestro cuaderno. Entonces, para esto vamos a seleccionar, vamos a ir a New. Mira, ojo, a New es una vez lo que estás haciendo, y vas a buscar la versión 3 de Python. ¿Ok? Se va a cargar el cuaderno, tenemos paciencia, y acá le vas a poner en esta, le vamos a poner así, mira, Python, MySQL y Python. Listo. Vamos a darle rename y listo, ya se cambió. Ok. Ahora ya tenemos nuestro cuaderno activo. Ya tenemos nuestro cuaderno activo, y ahí ya vamos a poder trabajar sin ningún problema. Vamos a poder trabajar sin ningún problema. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es instalar la librería. Vamos a instalar la librería, o vamos a dejar todo preparado, mejor dicho, para comenzar a hacer nuestros scripts en esta parte, ¿ya? Entonces, para esto lo vamos a instalar de acá. Miren, ojo, esto de acá. ¿Se acuerdan que yo le dije que tenemos que instalar un conector? Ya, es este, mira, es en minúscula, pi instant, ¿ya? Y le vamos a poner así, basic.connector, ¿ya? Y le vas a run acá, ¿ya? Cuando te aparece el asterisco, eso indica de que la librería se está tratando de instalar dentro del entorno virtual, y te debe salir este mensaje. Esto indica que ya se ha instalado correctamente, ¿ya? Esto indica que ya se ha instalado correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es conectarnos, por ejemplo, a nuestra base de datos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, es lo primero, ¿ya? Para conectarnos a la base de datos,
es lo siguiente. Miren. ¿Ya? Podemos hacer dos cosas. ¿Ya? Podemos podemos crear una conexión de esta forma. ¿Ya? Miren, acá. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a utilizar un comando de Python llamado import, ¿ya? Para importar la librería que he instalado, y le pongo así, mysql.connector. Y esto voy a guardarlo en una variable llamada MySQL. Luego voy a crear un objeto llamado db, donde le voy a decir MySQL. Voy a usar la función connect, y para conectarme a esa base de datos yo necesito pasarle ciertos parámetros, ¿ya? Por ejemplo, el primer parámetro es el servidor, que es el host. Como lo estoy haciendo todo localmente, le voy a pasar acá localhost, de esa forma, ¿ya? Voy a usar el usuario. El usuario, se acuerdan, por defecto es el usuario root. No olvidarse de las comas acá. Coma acá y coma acá. Y después del usuario voy a usar el password. Yo no le he puesto password a mi conexión. Lo dejo vacío, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer, miren, desde acá voy a comenzar a crear una base de datos. Y así vamos a aprender de crear la base de datos y las tablas desde acá. Entonces esto indica que no es necesario, por ejemplo, que tú tengas el MySQL Workbench para también crear base de datos. Desde acá lo puedes hacer, ¿ya? Yo voy a crear un objeto, fíjense acá, le pongo con, y voy a crear un objeto llamado dbCursor. ¿Qué viene a ser un cursor? ¿Ya? El cursor es, mejor dicho, es un tipo de objeto de base de datos que me va a permitir crear, o es una función, mejor dicho, es una función de base de datos que me va a permitir crear objetos de base de datos. ¿Cómo que objetos? Te va a permitir crear una base de datos y te va a permitir, por ejemplo, crear tablas, inclusive acceder a los registros, todo eso. ¿Ok? Entonces yo le voy a poner acá con.execute y le voy a decir, desde acá voy a crear la base de datos. Voy a crear otra base de datos, mira, create database, y le voy a poner una base de datos que en este caso le voy a llamar socios. ¿Ok? Voy a crear una base de datos que se llama socios. Y luego lo voy a ejecutar acá, le voy a dar un run. Y si no me ha aparecido ningún error, se ha ejecutado o se ha creado la base de datos. Ya se creó la base de datos. Entonces, para esto, te vuelvo a repetir. Primero que has hecho, has instalado el conector. Este conector es una librería que te permite conectarte a Python con MySQL. Esta librería te va a ayudar, ¿ok?, a hacer ese proceso. Entonces, luego que has instalado la librería, utilizas la función, ¿ok?, o mejor dicho, utilizas la MySQL Connector, utilizas esta función y lo guardas dentro de esta variable llamada MySQL. A esa variable MySQL tiene una función llamada connect, donde debes pasarle el nombre del servidor, el usuario y el password. Entonces todo esto de acá te va a permitir conectarte a una base de datos, en este caso desde MySQL, ¿ya? Todo eso de acá. Listo. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer, miren, dentro de esa base de datos, ¿no?, yo voy a crear una tabla, ¿no? Una tabla pequeña, ¿no?, para que vean cómo creo una tabla. Miren acá, voy a creando la primera tabla, crear una tabla, ¿ya? Perdón, necesito hacer esto. Fíjense, y lo voy a volver a repetir. Primero voy a tener que hacer toda mi conexión acá. Todo esto de acá lo voy a volver a repetir como manera didáctica. Entonces esto lo voy a volver a repetir acá. Listo. Ahora voy a necesitar también el mismo cursor. Lo voy a utilizar acá. El mismo cursor, ¿no? Después voy a usar con.execute. ¿Ya? Este comando execute me va a permitir, como su propio nombre lo dice, ejecutar instrucciones, en este caso de base de datos, ¿no? Instrucciones
El lenguaje de base de datos se llama Transact, ¿no? Ejecutar instrucciones Transact SQL. Eso es lo que me permite, ¿no? Ejecutar Transact SQL. Entonces, mira, ¿cómo creo la tabla acá? Es de la misma forma como la creamos en el MySQL Workspace, pero a diferencia, dentro de comillas. Es una de las formas. Entonces, mira, yo le voy a poner, créame la tabla, en este caso, personas, ¿ya? Así lo voy a poner. La primera tabla que voy a crear. Y acá, amigos, le voy a poner los campos. El primer campo es el campo código y le voy a decir que es de tipo primary key. Y también le voy a decir que se va a generar solo. Increment. ¿Ya? Increment. Listo. Ahora voy a crear otro campo llamado nombre. Perdón. ¿Ya? El nombre del socio. ¿Ok? Y le voy a decir que ese campo nombre del socio es de tipo varchar, ¿ya? Varchar, en este caso de 255, ese es el tamaño, y que no permite nulos, siempre lo tengo que llenar. Después voy a crear un campo llamado edad, que va a ser de tipo entero, y le voy a decir que tampoco acepte nulos, no null. ¿Ya? Y el último campo va a ser el campo género. Y le voy a decir que va a ser de tipo varchar 255. Listo. Algo más. A ver. Lo que tengo. Nada más, ¿no? Por ahora. A ver. Parece que esto se agrandó un poquito. Sí, se agrandó demasiado. Ya. Ahora sí. Entonces, he creado mi base de datos. Gracias a la librería MySQL Connector. He creado mi base de datos. Una vez que he creado mi base de datos, he creado mi primera tabla. ¿Ok? Pero para crear mi tabla, yo necesito pasarle estos parámetros. Host, el usuario y el password. Entonces, así me conecto al servidor. ¿No? Al servidor de base de datos. Acuérdate que te dije que el servidor está en una máquina diferente. Te estás conectando al servidor. Y tienes que decirle a qué base de datos te vas a conectar, porque acuérdate que hay varias bases de datos. En este caso me voy a conectar a la base de datos socios. Listo. Tú me puedes decir, Armando, no tienes mucho mecanismo de seguridad. En este caso no, porque yo me estoy conectando localmente. Pero cuando el servidor esté, mejor dicho, o la base de datos esté en un servidor, ahí sí tienes que poner el host que debe ser, el host que esté en la nube, por ejemplo, el usuario que debe ser y el password encriptado seguramente, ¿no? Para que cualquier persona no tenga en este caso acceso. Muy bien, entonces lo voy a ejecutar. Ya, voy acá de nuevo y voy a ejecutar la instrucción. Entonces acá me dice data, faltó la coma y le voy a dar un run acá. ¿Ya? Vamos a darle run y ya se ha creado la tabla, ¿no? Ahorita no me aparece nada, ¿ya? Pero vamos a, por ejemplo, a insertar registros a esa tabla. Para que vean todo el proceso. Creamos la base de datos, creamos la tabla, ¿ya? Y ahora esa tabla necesita de información, ¿ya? Yo le voy a insertar información a esa tabla. Para eso voy a hacer un query acá y lo voy a meter en una lista y le voy a decir, no, para utilizar el comando para insertar es inserinto. Inserinto le voy a poner personas. ¿Qué campos voy a insertar? Nombre, edad y género. Mira, acá estoy haciendo el insert, que estoy creando un objeto query que me va a permitir insertar registros a esta tabla que he creado recién personas, y estos son los campos, nombre, edad y género. ¿Ya? Y luego acá le voy a poner una instrucción que se llama values, que son los valores que le voy a llenar, y todo lo voy a poner con porcentaje S. Armando, ¿qué viene a ser ese porcentaje S? Este porcentaje S viene a ser como las variables que se van a insertar acá, tanto en nombre, tanto en edad y tanto en género. Este porcentaje S te está diciendo que necesita variables para poder insertarte a esos campos. ¿Y cómo lo voy a pasar? Así, mira, le voy a pasar variables. Si quieres, no es necesario que le pongas el mismo nombre. En este caso yo le voy a pasar parámetros. Y mira lo que voy a hacer acá. ¿Cómo le voy a pasar? Se lo voy a pasar así. El primer nombre va a ser Ana, ¿ya? Va a ser 23. Esto es su edad. Y el género le voy a poner mujer, ¿ya? Ya está el primer registro, ¿ya? Ahora
voy a insertar varios, ¿ya? Mira, voy acá y voy a insertar el otro registro que va a ser Beto. Voy a insertar en este caso 4, ¿ya? 4 registros. Entonces le voy acá, le doy Beto y le doy en este caso 17 de edad, ¿ya? Y en este caso le voy a poner hombre, disculpen, mujer y hombre, así de simple, ¿ya? Luego acá le voy a colocar Carla, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Le voy a decir que Carla tiene 28. Ahorita le respondo las preguntas, por favor. Déjeme terminar este proceso. Lo estoy viendo por el chat. Y acá le pongo mujer, por ejemplo, ¿ya? Segundo, ¿ya? Y tercero le voy a poner Daniel. Daniel, ¿ya? Y en este caso le voy a poner 32 de edad. Y le voy a colocar hombre, ¿sí? Hombre. Listo. Hay que tener cuidado con esto. De cerrar las comillas, toda esa parte. Listo. Ahora, esto quiere decir, mira, técnicamente lo vamos a manejar así. Mira. Este comando me va a permitir insertar data a mi tabla personas. Estos son los campos que necesito: nombre, edad y género. Como yo voy a insertar varios, entonces lo estoy haciendo en una lista. Esa es una lista donde tengo que insertar estos parámetros. Esos parámetros, les cuento que esos paréntesis se llaman tuplas, ¿ya? Estos se llaman tuplas, amigos. Y estos se llaman listas. O sea, quiere decir que una lista tiene 4 tuplas. Y esas tuplas para ti, para este término de base de datos, acá es igual o equivale, queridos amigos, a registros. Esto equivale a registros, ¿ya? ¿No? Esos son los nombres técnicos que necesitas aprender solo una vez. O sea, no es algo difícil, no es algo repetitivo. Entonces, si quieres insertar varios registros en una tabla dentro de Python, necesitas una lista, y dentro de esa lista necesitas agregarle varias tuplas. Por cada una de las filas, tuplas. Hay que ponerle los nombres técnicos como debe ser, ¿ya? Entonces, ahora, para ejecutarlo, le digo así: acuérdense que existe una función llamada execute. Así como esta función execute crea la tabla, existe otra función llamada execute many. ¿Qué significa execute many? Many significa muchos. ¿Por qué muchos? Porque estamos insertando muchos registros acá. Entonces, ¿qué voy a insertar? Necesito este query de acá y necesito estos parámetros. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que necesito. Necesito ese query y necesito estos parámetros. El query viene a ser esta función, que es el inserinto. Y los parámetros, amigos, son cada uno de las tuplas que se van a insertar en esa tabla. O sea, necesitas para ejecutar esta instrucción el query, que viene a ser la consulta, y los parámetros, que son los valores que se van, en este caso, insertar en la tabla. Luego necesitas hacer com.executeMany, ¿ok? No, ya no many, ¿no? Necesitas hacer un db.commit acá. Te explico qué es un db.commit, ¿ya? El commit es una instrucción que te permite insertar físicamente registros en la tabla, como una transacción. Para eso se utiliza un commit, para una transacción. Armando, ¿qué es una transacción? Una transacción es, por ejemplo, si tú quieres insertar 20 registros a la vez, debes asegurarte que los 20 se inserten. Imagina que sea un detalle en una factura, y ese detalle tiene 20 registros, y solo se inserta hasta el registro 10, entonces eso quiere decir que esa factura está mal hecha. Entonces, ¿cómo te aseguras que los 20 se van a insertar bien? Por una transacción. La transacción te permite, insertas todo o no insertes nada. Si no se insertan los 20, la transacción se va a deshacer, o sea, va a ser un rollback, se va a deshacer, y por un problema X que tuviera, en este caso, el query, ¿ya? Entonces lo ejecutamos. Ahora vamos a ver, vamos a darle run, y parece que ya lo hizo, ¿no? Acá no tienes el resultado, pero lo vamos a ver acá. Mira el resultado, .execute, y le voy a decir recupérame select asterisco from, en este caso personas, recupérame. Voy a crear una variable llamada result, ¿ya?
y le voy a decir con.fetchAll, ¿no? Armando, ¿qué significa fetchAll? FetchAll significa recupérame todos los registros. Esto, todos los registros. Recupérame todos los registros, ¿ya? Y lo que voy a hacer es imprimir result. Mira, vamos a ver el resultado que debo tener, ¿no? Ahí está, miren. Ya traje toda la información. Armando, a ver, vamos, quiero entenderte poco a poco porque no estoy entendiendo esa parte. Ya, listo. Pero lo que estás haciendo, Armando, ¿está golpeando en la base de datos o se está grabando en la base de datos? Vamos a comprobarlo. No vamos a ir al administrador, a MySQL Workbench. Vamos a crear, vamos a entrar nuevamente acá y vamos a darle un refresco por acá y te das cuenta que ya se ha creado, de acuerdo a la base de datos que nosotros en este momento hemos creado. A ver, es la base de datos socios. La voy a usar. Use socios. Acá. Use socios. Y yo tengo una tabla que se llama select asterisco from y le voy a dar personas. Ahí está. Listo. Y ya tengo la información, ¿no? La misma información, amigos, la misma información que he llenado desde mi cuaderno de Jupyter, ¿ya? Desde mi cuaderno de Jupyter, ya lo tengo ahí, ¿ya? Ya, Armando, entonces, rebobinando, Armando, entonces eso quiere decir de que yo puedo administrar mi base de datos desde acá, directamente desde acá, desde el MySQL Workbench. Desde acá puedes insertar registros, puedes hacer consultas, toda esa parte. Pero también te puedes conectarte desde Python. Te puedes conectar desde Python. ¿Qué necesitas para conectarte desde Python, amigos? Necesitas crear un entorno virtual. Necesitas instalar, o yo te recomiendo crear un entorno virtual. Necesitas usar Jupyter Notebook. Instalar, este es el conector. Le voy a poner un comentario, no te preocupes. O librería. Voy a poner librería que me permite conectar MySQL con Python, por ejemplo. Listo, ¿ya? Y ahí está, ya tienes todos los pasos. Ahora, Armando, ya más o menos un poco estoy entendiendo, pero ¿para qué me puede servir eso? Conectarlo Python con MySQL. Ah, ya. Imagínate que tú eres un programador y necesitas hacer una aplicación de facturación o de ventas o cualquier tipo de aplicación, una tienda, un e-commerce, cualquier cosa. Esa aplicación va a necesitar una base de datos y va a necesitar un lenguaje de programación. O sea, se juntan los dos, el lenguaje de programación y la base de datos. Entonces, para hacer ese tipo de aplicaciones, tú tienes que dominar o saber el término de base de datos y también saber el tema de Python. Une los dos, tanto Python con base de datos, y ya puedes hacer una aplicación. Ya sea una aplicación de escritorio, una aplicación web, hasta inclusive puedes hacer un servicio, ¿no? Todo un servicio puedes hacer, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a seguir con esto, pero ahora sí necesito que me den sus comentarios. Voy a detener